Hola, estimados estudiantes de la Escuela de Áreas Marinas Protegidas. Esta es una videocharla sobre planificación estratégica moderna en áreas protegidas, dada por el profesor Stanley Arguedas Mora. Vamos primero a hacer algunas reflexiones sobre el tema de planificación. Aquí tenemos una reflexión muy interesante. Dice, para el que no sabe a dónde va, cualquier lugar al que llegue es bueno. Esto decimos que es el estado de confort del no planificador. Y lo que quiere decir esto es que es muy confortable trabajar en una organización que no planifica porque no estamos comprometidos a lograr algo en particular. Entonces, cualquier lugar al que lleguemos, cualquier cosa en la que avancemos, sea poca o sea mucha, y en cualquier dirección que lo hagamos, pues estará bien porque simplemente nos hemos movido del punto donde estábamos, pero no necesariamente estamos siguiendo un rumbo en particular. Hay una frase muy interesante, Joel Barker, un futurólogo, que dice, hay que pensar en el futuro porque ahí pasaremos la mayor parte del tiempo. Bueno, vamos hacia el futuro, entonces es importante que lo planifiquemos y lo pensemos cómo queremos que sea ese futuro y no que nos llegue básicamente diseñado o construido por elementos externos a nosotros. Dice, la planificación es asumir un compromiso con el futuro. Esto es también una frase muy importante porque de alguna manera las personas que planifican es porque asumen un compromiso de cómo quieren transformar la realidad y convertir el futuro en algo planificado, en algo estructurado de previo y no en un elemento aleatorio. Cuando menos dinero tengo, dice, es cuando más pienso cómo usarlo. Por eso, en épocas de crisis financiera es cuando más hay que planificar. Algunas personas piensan que por el hecho de no tener recursos, no se debería hacer planes porque no hay nada que planificar. La verdad es que la planificación no es una planificación hecha para ejecutar recursos. La planificación es está hecha para cómo, con base en los recursos que tenemos o que somos capaces de conseguir, logramos algo que sea efectivo en función de los objetivos estratégicos que perseguimos. Y evidentemente, en los momentos de crisis, en momentos en cuando menos recursos tenemos, es cuando cada minuto, cada centavo que tenemos adquiere un valor particular y por lo tanto pues tenemos que planificarlo muy bien. Otra frase importante es esta que nos dice hacer planes, o sea, documentos, y planificar no son la misma cosa. Algunas instituciones apuestan mucho al documento en sí, a tener un documento eh, que nos diga que hemos hecho un plan, cuando en realidad el proceso de planificación, el proceso de pensamiento, de análisis, de reflexión, de acuerdos, de decisiones, es realmente lo valioso, es el proceso de planificación en sí lo que puede transformar el medio y no el documento como tal. Entonces, pese a lo que muchas veces decimos que el área cuenta con un plan cuando lo que estamos mirando es un documento, quizá ese documento no está rigiendo la gestión del área, ese documento no ha influido en ninguna de las personas que están manejando el área y por lo tanto el área está siendo administrada, está siendo gestionada sin una planificación, aun cuando tenga un documento. Entonces no hay que confundir los documentos de los planes, que es el contenedor de los resultados del proceso de planificación, con el proceso mismo de elaboración de la planificación. Otra fase importante, la información versus el alcance del plan. La información como limitante y no como barrera. Algunas personas también piensan que no se puede planificar si no se tiene información. Esto es relativamente incorrecto, y digo relativamente porque, bueno, no podríamos hacer un plan de algo que absolutamente desconocemos, aunque uno podría plantear ahí que la primera acción es conocer aquello. Pero con un mínimo de información que generalmente toda área protegida dispone,
nosotros ya podemos hacer un plan. Ahora, lo que tenemos que hacer es limitar las acciones planificadas a la información disponible. Eso sí, es correcto. Lo que podemos planificar depende de la información que tenemos, pero no por eso decimos que es una limitante, pero no es una barrera en el sentido de que si no tenemos toda la información del área protegida, ya no podemos hacer el plan. Hay una cosa que llamamos unos paradigmas aquí también de la planificación, y uno de ellos es el famoso plan biblioteca. El plan biblioteca le llamamos a aquel plan que tiene la función de producir toda la información que queremos sobre el área protegida y almacenar en ese documento toda la que ya tengamos o hayamos producido en el proceso. Realmente, la planificación no es un productor de información, es un usuario. La planificación toma la información, la procesa, la analiza y con base en eso toma decisiones y diseña acciones para transformar el territorio. Lo que ha ocurrido históricamente es que a los procesos de planificación se le ha cargado la producción de información para el área protegida. Y esto ha llevado que los planes sean generalmente muy costosos o se ha aumentado mucho el costo de hacerlos, dado que producir esta información toma mucho costo. Pero en realidad últimamente se ha estado enfocando mucho la planificación hacia usar la información disponible y planificar con esa información. Y los vacíos de información que se detectan, pues se generan las acciones para ir llenando esos vacíos de información. El superplan es aquel que pretendemos que solucione todos los problemas del área protegida. Esto es muy usual en los planificadores. A veces tenemos áreas protegidas que durante 40 años han ido acumulando problemas y pretendemos que en los próximos 5 años, que es el horizonte de planificación del plan, todos esos problemas sean atendidos y resueltos. Y esto es lo que llamamos el superplan. La verdad es que tenemos que ser conscientes de que un periodo de 5 a 10 años, que es lo que usualmente manejan los planes de gestión en las áreas protegidas, no pueden solucionar todos los problemas del área. Entonces hay que priorizar y ver de los problemas prioritarios cuánto se puede avanzar en el tiempo del plan. Podemos hacer una revisión y tener conciencia y enlistar e identificar todos los problemas del área, pero hay que seleccionar el grupo de problemas que van a ser atendidos prioritariamente en los próximos años y no pretender que todos sean resueltos. Ahora, hemos estado hablando, o hablamos en esta charla, de planificación estratégica, pero también se usa mucho el término de planificación operativa. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? La planificación operativa es una planificación que se enfoca en las acciones, en lo que hay que hacer. La planificación operativa, por eso generalmente termina en una lista de acciones y un cronograma con responsables y recursos que se requieren para ejecutar esas acciones. En ese sentido, lo importante de la planificación operativa es actuar, es desarrollar las acciones que hemos visualizado. Por su lado, la planificación estratégica se enfoca en los logros, en aquellas cosas que queremos cambiar. Claro que para poder cambiar eso hay que hacer cosas. Entonces, estos dos modelos de planificación no son ni buenos ni malos, ni hay que elegir entre uno y otro, son complementarios. Necesitamos planificación operativa para lograr la planificación estratégica. Pero cuando estamos hablando de que estamos haciendo un plan estratégico, significa que ese plan va a definir las cosas que hay que lograr, las cosas que hay que cambiar en ese territorio y probablemente va a venir acompañado con una planificación operativa que nos va a decir qué cosas hay que hacer para lograr esos cambios. Pero solamente planificar las acciones sin tener claridad de qué queremos lograr con esas acciones, estaríamos circunscritos solamente en el ámbito de la planificación operativa. Ahora, ¿por qué es importante combinar estas dos cosas? Bueno, decimos que muchas veces decimos que trabajar mucho no es lo mismo que producir mucho.
Trabajar mucho, pero sin un objetivo claro, nos genera un trabajo aleatorio, desenfocado, guiado inclusive por factores que pueden ser externos y no controlados por nosotros. Entonces nosotros podemos terminar al fin de año en nuestra área protegida cansados de la cantidad de trabajo, pero no necesariamente ese trabajo ha producido algunas cosas o ha transformado el territorio. Entonces, por su lado, producir mucho responde a un trabajo con una intención bien planeada, responde a un criterio táctico y está enfocado en resultados. Para poder producir mucho, yo tengo que planificar lo que yo quiero producir. A diferencia del que quiere trabajar mucho y se levanta todos los días y hace algo. Y lógicamente está haciendo cosas, pero no sabemos si está produciendo. Por eso decimos que la planificación estratégica hace que el trabajo se enfoque en lograr cambios en el territorio priorizados bajo criterios tácticos, con base en un análisis de la situación actual y el diseño de un escenario futuro. La planificación estratégica evita la deriva de la gestión de las áreas protegidas propia de aquellas que no tienen un plan. A esta deriva nos referimos a aquella gestión que un día va en una dirección, otro día va en otra, porque realmente no tiene un horizonte planificado hacia dónde dirigirse. Un tema interesante es entender la diferencia de lo que consideramos éxito en la planificación estratégica y la planificación operativa. Háganse esta pregunta: la planificación estratégica, ¿qué entendería por éxito? Versus, ¿qué se entendería por éxito en la planificación operativa? Bien, en la planificación estratégica, el éxito está medido en los cambios que nosotros logramos en el territorio. En la planificación operativa, el éxito está medido en función de el haber implementado, de haber desarrollado las acciones que hemos planificado. Los planes de manejo, los planes de gestión de áreas protegidas deben estar basados en planificación estratégica. Y ese debe ser el éxito medido del plan, debe estar entonces en función de los logros, los cambios en el territorio. Ahora quisiera aclarar un par de términos. ¿Qué entendemos por gestionar un área protegida? Por gestionar un área protegida entendemos todos los esfuerzos que se realizan en función de lograr los objetivos para los que fue creada y persiste, en nuestro caso, áreas marinas protegidas. Por su lado, planificar un área protegida es una herramienta que permite orientar los esfuerzos de gestión de un área protegida de forma que lo lleve a un escenario futuro previamente definido con base en un análisis de la situación actual y pasada. La planificación es un elemento de la gestión. Es un elemento que nos permite hacer una gestión más efectiva y una gestión que nos vaya haciendo avanzar hacia esos objetivos que definen la creación y persistencia del área en la que estamos trabajando. Decimos que en el mundo de la conservación hay diferentes instrumentos que están en diferentes escalas. Por ejemplo, tenemos instrumentos que están a la escala de planeta, a la escala nacional y subnacional o a la misma escala de áreas protegidas. A la escala de planeta hay cosas que hemos definido como humanidad, por ejemplo, las metas para el desarrollo humano sostenible. También hemos definido en el marco de la conservación las metas de Aichi y el programa de trabajo para las áreas protegidas, por ejemplo. También hemos definido lineamientos estratégicos de cómo abordar eso y le hemos llamado enfoque ecosistémico. Por su lado, recogiendo esas metas de la humanidad, tenemos planes nacionales de desarrollo y recogiendo esas metas mundiales de conservación tenemos instrumentos como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Más en concreto, tenemos también planes regionales de desarrollo. Y podemos ir bajando de escala, por ejemplo, en un país como Argentina,
de planes nacionales a planes provinciales, inclusive de algunos departamentos o regiones más específicas. E igualmente, de la Estrategia Nacional de Biodiversidad se derivan o se deberían, digamos, derivar los planes directores o las estrategias nacionales para los sistemas de áreas protegidas. Considerando estos dos elementos, aparecen los planes de gestión a escala ya de área protegida. Por debajo de los planes de gestión están los planes temáticos que se enfocan, siguen siendo planes estratégicos, pero se enfocan en temas específicos. Y luego están los planes operativos o planes mucho más, inclusive temporalmente mucho más específicos. Están los planes operativos de anuales, pero también podemos tener planes operativos de trimestrales o inclusive en algunas áreas hasta de una semana. Nosotros estamos en esta parte, en los planes de gestión. Se supone que toda esta estructura está de alguna manera encadenada. Todos estos elementos de alguna manera deben funcionar orquestadamente como un engranaje que todas las ruedas giran en un mismo sentido. Como este dibujo que estamos viendo acá. Así como vemos este engranaje, todas las herramientas, los elementos, estos diferentes planes a diferentes escalas deberían funcionar de manera engranada. De modo que el plan director del sistema de alguna manera defina y mueva lo que son los planes de gestión del área protegida y estos a su vez muevan engranajes más específicos como los planes operativos anuales. Para que estos engranajes funcionen adecuadamente, necesitamos algunas condiciones. Por ejemplo, los planes tienen que tener objetivos y principios congruentes. No pueden apuntar a objetivos divergentes o basarse en principios que no se condicen entre ellos. No deben tener contradicciones técnicas y normativas. Un plan no debería permitir algo que otro no permite. El de menor rango debe servir para implementar el otro de mayor nivel. Esto es un principio básico de estos engranajes. El plan más específico de escala menor, territorial o a nivel temático de mayor especificidad debe de alguna manera estar subordinado al de mayor nivel. Entonces, desde ese punto de vista, el de mayor rango prevalece sobre el de menor nivel ante cualquier contradicción. Y algunas veces ocurre que cuando hacemos planes temáticos, por ejemplo, plan de uso público, descubrimos que la zonificación que determinó el plan de gestión del área protegida, que es de un nivel mayor, tiene algunas incongruencias, tiene algunos errores. Entonces, requerimos ajustar el plan de gestión. Esto puede ocurrir, pero esto significa que hay que elevar al nivel adecuado el proceso para la revisión del plan de gestión. Otra cosa que quería compartir con ustedes es que estos planes son llamados de manera muy diferentes en diferentes países. Por ejemplo, la nomenclatura original, que viene de una traducción de un documento de Kenton Miller, los llamó planes de manejo, y eso ha perdurado por aproximadamente unos 50 años, que aún seguimos llamando así a estos planes. En Perú les llaman plan maestro. En México les llaman programas de manejo. En la provincia de Salta, por ejemplo, la ley establece como plan integral de manejo y desarrollo. En Argentina, por ejemplo, la Administración de Parques Nacionales los conoce como planes de gestión. En Uruguay, en acuerdo a unos documentos establecidos hace algún tiempo, les llamaban directrices de manejo. Pero bueno, todo esto, en última instancia, tiene un elemento común. Todos estos procesos planifican lo mismo. Planifican un ciclo de la gestión. Eso que está mostrado ahí es un esquema del ciclo de la gestión que ha definido la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Y lo que muestra son
los elementos propios de la gestión. Un proceso de planificación parte de un análisis de contexto, que es el primer componente de este ciclo, para definir a dónde queremos llegar y cómo lo haremos. El proceso de planificación puede establecer los insumos también que se requieren, o ya la misma implementación, y cuáles van a ser los procesos de manejo con base en los cuales se va a desarrollar. Por ejemplo, en algunos planes se definen los programas de manejo, que a su vez pues son precisamente esos procesos. Y dentro de esos programas están esos procesos. También definimos los productos, que son las cosas que debemos ir consiguiendo a lo largo de nuestra gestión. Y por último están los impactos, que vendría a ser esos elementos de éxito en la planificación estratégica, esos cambios que hemos logrado en el territorio. Y esto cumple, digamos, un ciclo de la gestión. Entonces, los planes de gestión o planes de manejo planifican el área basado un poco en estos elementos del ciclo de la gestión. Ahora, últimamente hemos estado usando en procesos de planificación, hemos estado usando más el término de planes de gestión y no el plan, y no solo el término planes de manejo. Esto es más que un cambio de nomenclatura. Esto es un cambio de enfoque. Los planes iniciales estaban enfocados muy fuertemente en definir cuáles eran las acciones de intervención que se iban a desarrollar en el territorio. Hoy en día entendemos que la gestión es mucho más compleja que solamente es definir esas acciones de intervención. Es también definir con qué recursos, con qué políticas, con qué inclusive mecanismos de gobernanza se van a tomar y ejecutar estas decisiones. Entonces, hoy en día estamos llamando más a estos procesos gestión. Y quiero mostrarles en este gráfico de manera esquemática cuándo es que estamos entrando en esa diferencia de manejo a gestión. Por ejemplo, si este es el nivel de gestión actual que tiene el área protegida, este nivel de gestión está determinado por las capacidades que tiene el área en términos de recursos, en términos de procesos, de definición de políticas, inclusive de calidad de la gobernanza del área protegida. Y resulta que para lograr avanzar hacia los objetivos que fue creado, a la hora de hacer los análisis de problemas a los que se está enfrentando el área, determinamos que el área tiene que llegar a ese otro nivel. O sea que tiene que mejorar una serie de elementos, tiene que mejorar sus recursos, su personal, tiene que mejorar su modelo de gobernanza. En fin, tiene que trabajar fuertemente en una serie de aspectos. Por otro lado, desarrollamos o visualizamos una curva de desarrollo institucional que lleva al área desde el nivel actual a ese nivel necesario para implementar las acciones que han sido definidas por el mismo plan. Este es el tiempo en el que partimos hoy en día, digamos el tiempo, el T0, digamos el tiempo donde inicia el proceso. Y ese es el tiempo que le toma a la unidad de gestión, a la entidad que está gestionando el área, pasar del nivel actual de gestión al nivel que se requiere. Eso le vamos a llamar tiempo T0 y el T1. Ahora, este tiempo puede estar o no internalizado dentro del plan. Muchas veces los planes de manejo, planes de gestión o plan maestro, como llaman en Perú, pueden estar diseñando acciones a partir de que el área esté ya en el T1, o sea que esté en ese nivel deseado.
Por poner un ejemplo, dice, bueno, se requiere hacer acciones de monitoreo. El área no tiene capacidad para hacer monitoreo, no tiene un personal adecuado ni capacitado para eso, pero el plan parte del hecho y pone en el año 1 se van a realizar acciones de monitoreo, suponiendo que el área va a conseguir los recursos, pero no toma en cuenta ese tiempo de T0 a T1. Entonces, ese tiempo no está internalizado dentro del plan. Entonces, tampoco se han definido las estrategias de cómo se va a pasar, del nivel de gestión actual al nivel deseado. ¿Cómo se van a conseguir esos recursos? ¿Cómo se van a crear esas capacidades? ¿Cómo se van a generar esos cambios? Si esto tiempo que toma al área hacer ese cambio no está en el plan, ni tampoco están diseñadas las acciones por medio de las cuales vamos a lograr llevar el área de un nivel al otro, entonces estamos hablando de un plan enfocado en el manejo, o sea, un plan que simplemente diseña las acciones que deben desarrollarse sin planificar esa curva de crecimiento, de desarrollo institucional. Cuando esa curva de desarrollo institucional está planificada, está internalizada, es parte del plan, entonces estamos hablando de un plan de gestión. Bien, vamos a entrar ahora en una serie de lineamientos teóricos generales para la planificación de áreas protegidas, para el concepto de planificación moderna de áreas protegidas. Vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar de, por ejemplo, que la planificación moderna hoy en día de áreas protegidas es participativa. También es una participación que llamamos no lineal, y eso lo vamos a explicar más adelante. Es una planificación flexible y adaptativa. También llamamos que no es cíclica, sino helicoidal. Esto también lo vamos a explicar. Multiescala temporal y multiescala geográfica o espacial. También hablamos de que debe ser una planificación integrada y con énfasis en la funcionalidad sistémica. Estos elementos componen el marco teórico, los lineamientos teóricos generales para una planificación moderna de áreas protegidas y vamos a explicarlos uno a uno. Vamos a iniciar con el tema de que la planificación hoy en día, planificación moderna, es participativa y me atrevería a decir altamente participativa. Hoy en día vemos la conservación muy antropocéntrica, o sea, poniendo al ser humano como el centro de los esfuerzos de la conservación de los recursos naturales. Esto está alineado con la visión que nos proporciona la Convención de la Diversidad Biológica a través de sus tres objetivos. Recordemos que el primero es conservación de la diversidad biológica, el segundo, la utilización sostenible de sus componentes, y el tercero, la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Como podemos ver y recordando cursos pasados, pues sabemos entonces que la Convención de la Diversidad Biológica, que es la que marca la visión de la conservación hoy en día, propone objetivos muy antropocéntricos, muy que giran mucho, digamos, alrededor del ser humano como elemento focal de estos esfuerzos. Igualmente, los principios del enfoque ecosistémico recogen estos elementos, por ejemplo, en el principio 1, principio 2, el 11 y el 12, que ustedes pueden leer o que ya han estudiado y que en otros documentos de este curso, recogen esa visión antropocéntrica de los esfuerzos de conservación. Recordemos que históricamente la sociedad estaba organizada con una estructura jerárquica muy bien definida, en donde pues, las bases tenían poco acceso a las esferas de poder. Esto hace bastante años atrás. Hoy en día esa dinámica ha cambiado sustantivamente y
la gente quiere ser parte de la toma de decisiones y ha logrado establecer mecanismos para ser parte. Y cuando las cosas no le gustan, pues no se somete, simplemente reacciona y genera verdaderas revoluciones sociales. Y esto no es ajeno al tema de la conservación. Hoy en día, sin la participación de la gente, es muy complicado hacer conservación. Yo quiero mostrarles un proceso que desarrollamos en Costa Rica de una serie de planes de gestión para una serie de áreas protegidas dentro de una región de Costa Rica. Esto para ubicarlos, ¿dónde está Costa Rica? Sí. Y este es el mapa del país. Está dividido en 8 grandes regiones para efectos de conservación y las llamamos áreas de conservación. En realidad son regiones, pero bueno, se les llaman áreas de conservación acá en Costa Rica. Y en el caso de esta región que está al sur, que se llama región o área de conservación OSA, cuyas siglas son ACOSA, hay una serie de áreas protegidas. Estas son las áreas protegidas dentro de la región. El número que aparecen ahí en rojo, los números romanos, corresponden a las categorías de manejo de la UICN. Y en la leyenda pueden ver el nombre de las áreas protegidas. Yo no me quiero detener en esos detalles, solo quería mostrarles que en esa región hay 6 áreas protegidas de importancia nacional que fueron planificadas bajo este proceso que les voy a describir, cada una de ellas de manera independiente, ¿verdad? Bajo este proceso que les voy a describir a continuación. Lo que hicimos fue definir equipos de planificación de 25 personas máximas, de los cuales 15 funcionarios debía haber como máximo y 10 actores locales como mínimo. Esos procesos realmente se conformaron en la realidad con más actores locales que funcionarios, y esos equipos de planificación fueron llevando procesos de discusión, de capacitación, de análisis, que los metieron en una dinámica de concertación. Por ejemplo, en esa foto donde se está discutiendo la zonificación marina de un área que es una reserva biológica, la isla del Caño, que es una zona insular, más un terreno marino a su alrededor, ahí podemos ver una serie de actores locales, representantes de diferentes intereses, que están concertando, están discutiendo en esta fase de planeación de cómo llegarse a ciertos acuerdos sociales para esto ser incluido entonces dentro del documento de planificación, dentro del plan de manejo. Claro que para poder llegar a esos puntos, ellos recibieron mucha capacitación. Fueron más o menos 6 días de capacitación antes de empezar las discusiones ya propiamente del proceso de planificación. Se diseñaron acciones también pues, para que fomentar la participación de los diferentes actores, ya que había actores locales sentados con actores institucionales, con técnicos de ONGs, del sector académico. Y se usaron diferentes técnicas de planificación y de planificación participativa para que pues, la gente pudiera expresar sus ideas de una manera más cómoda, sobre todo para algunos sectores que se inhiben ante estos procesos. Y bueno, ellos participaban mucho, fueron tomando mucho protagonismo en el proceso a través de las exposiciones que ellos mismos iban desarrollando. Entonces ellos eran capacitados sobre los diferentes temas que estábamos analizando. Luego también se capacitaban sobre el método que iba a ser usado para definir el tema. Por ejemplo, algunos casos eran
procesos metodológicamente complejos, como el caso de la zonificación, entonces tenían que recibir una capacitación sobre eso. Y luego desarrollaban trabajos en grupo, en donde ellos proponían las cosas que debía hacerse en el área protegida o debía lograrse en el área protegida. Luego lo presentaban al resto de la plenaria y en la plenaria se discutía, y una vez que se tomaba la decisión de aprobarlo, pues entonces pasaba a ser parte del documento del plan. Esa es la mecánica en términos generales, con variantes metodológicas caso por caso, donde esos equipos de planificación fueron los que definieron el plan de gestión. O sea, ellos mismos construyeron el plan, no fue que fue consultado, ellos construyeron el plan a partir de esos acuerdos que ellos lograron en los equipos de planificación, en los talleres que se fueron desarrollando, que fueron más o menos alrededor de 22 a 26 días de taller que se desarrollaron para poder lograr todos los elementos de contenido de los planes. Ellos aprendieron mucho sobre geografía y sobre lectura de cartográfica, y ellos mismos pues fueron inclusive proponiendo cosas interesantes. Por ejemplo, este es el mapa original de una propuesta de ampliación a esa zona marina, a esa área marina que les mencionaba yo. Esa línea azul oscura es la línea que ellos proponían ampliar el área marina, y proponían unos corredores marinos para esa área. Entonces fue muy interesante el nivel de propuestas que ellos hicieron, y esto fue retomado y luego transformado en documentos técnicos como este, por ejemplo, en donde está en ese color como un verdecito limón, es el área insular, y el área inmediata alrededor de ese verdecito limón es el área actual, y luego está en un color, una especie de turquesa, es el área de ampliación, y en como una especie de morado es el corredor que ellos plantean, el corredor marino. Ahora, hay que tener cuidado con este tema de la participación. Si hiciéramos un gráfico en donde mostramos incremento de la participación versus la gobernabilidad de los procesos de planificación, veremos que las curvas se comportan de manera opuesta. O sea, a mayor participación, la gobernabilidad del área se vuelve menos efectiva. Entonces, debemos buscar estos puntos de equilibrio para tratar de mantenernos ahí, no abusar de la participación, porque puede ser que el área se vuelva ingobernable, pero tampoco usar eso como excusa para que no haya ningún nivel de participación. Entonces, ojo con este tema, porque debemos buscar ese punto de equilibrio. Ahora, en los procesos de planificación, decimos que buscamos que los diferentes niveles de participación nos lleven a un nivel inclusive de ejecución conjunta. Y por eso hablamos de que hay niveles de participación, inclusive de oposición. Hay gente que se opone al área, aunque lo querramos o no, pues está participando, pero de manera, digamos, oponiéndose a los procesos. Hay alguna gente que es indiferente a los procesos, no porque no sepa, sino simplemente porque lo ha decidido así, no quiere participar, o sea, genera una indiferencia, y ese es el hecho que lo haya decidido ya le da algún nivel, digamos, de participación. Hay gente que simplemente participa informándose, estamos en un nivel muy neutro,
Pero ya ahí más arriba pasamos a un nivel positivo, que es la gente que participa en las consultas y por lo menos opina sobre lo que se quiere hacer. Hay gente que participa en las decisiones, o sea, se generan mesas de concertación de alguna manera, como en el caso del proceso que les mencioné anteriormente. Y hay procesos que logran llegar a una gestión conjunta, que es, digamos, nuestra máxima aspiración. En Perú, el enfoque de los planes maestros es de gestión conjunta. Y es muy interesante porque han logrado algunas cosas, han logrado avanzar, digamos, hacia eso, aun cuando todavía tienen muchos problemas para llegar a esa gestión conjunta. Pero es un país que ha avanzado de manera interesante en este tema de la participación. Ahora, en el mismo proceso de planificación, y si vemos esas columnas verdes muestran las diferentes etapas, vemos cómo la planificación va aumentando. Hay momentos en donde disminuye y hay otros momentos en donde vuelve a aumentar. Esto es un análisis hecho a partir de esos procesos que les mencioné en el proyecto en el área de conservación OSA, allá en Costa Rica. El equipo que trabajamos eso, hicimos este análisis y determinamos que había momentos máximos de clímax, que era cuando se lograban concertar las decisiones, sobre todo en la etapa donde se definía el alcance del plan y la zonificación y las acciones a llevar a cabo. Ese momento requería de mucha concertación. E igualmente había un momento clímax en la gestión conjunta. Nosotros pretendimos tratar de llegar a ese punto, pero realmente no lo logramos. Entonces, en los procesos de planificación, no necesariamente la participación es constante. Hay momentos en donde hay mayor participación y momentos donde la participación disminuye, lo cual es absolutamente normal. Pasando al otro tema, que es el que llamamos la no linealidad. Esto lo voy a explicar usando un ejemplo, el ejemplo de la mesa de billar. Y ahí vamos a entender qué se entiende por esto de visión lineal de la planificación. Esto vamos a suponer que es una bolita como esas de las mesas de billar. Y este es el taco o el bastón o el palo que usamos para golpear las bolitas. Un buen jugador de billar, sabemos que es una persona que golpea la bolita de una manera que él sabe hacia dónde va a dirigir la bola. O sea, él tiene el escenario futuro, lo tiene premeditado con el ángulo con el que golpea y la fuerza con el que golpea la bolita. Entonces, llevando nuestro ejemplo a la vida real y a los procesos de planificación, el taco representa las acciones previstas, la bolita en su punto original representa el escenario actual y el punto al que llega la bola se llamaría el escenario deseado. Ahora, en el juego del billar, sabemos que hay, dada que las condiciones de la mesa están muy controladas, sabemos que el jugador puede predecir la trayectoria que va a seguir la bola y el lugar a donde va a llegar la bola. De hecho, ese es el arte de un buen jugador, lograr predecir eso. Entonces, este modelo, el modelo mesa de billar, parte de la suposición de que hay una causa-efecto perfectamente predecible y planificable. O sea, yo puedo predecir a dónde va a llegar la bola a partir de la forma en que yo voy a golpearla con el taco. Lo que pasa es que en la realidad de las áreas protegidas, este modelo de la mesa de billar es una presunción completamente falsa. Y la verdad es que no podemos predecir una causa-efecto a partir de las acciones que nosotros desarrollamos. Nosotros no podemos
en la planificación, pretender que vamos, a partir de un escenario actual, vamos a generar una intervención y que esa intervención va a llevar el escenario actual a un escenario deseado sin ninguna intervención de por medio. De manera que yo puedo predecir con mi acción cómo va a transformarse el territorio. Esta visión de la mesa de billar es lo que se conoce como visión lineal de la planificación. Esto lo van a estudiar también con el concepto del mundo dice y el mundo plus en el documento de John Cole. Por otro lado, la visión no lineal de la planificación parte de otras premisas. Vamos a suponer que tenemos de nuevo la bolita, tenemos nuestro taco y nosotros golpeamos la bola. Pero esta vez, dado que las condiciones no son tan controladas como en el caso de la mesa de billar, la bola puede tomar una serie de rutas dependiendo de ciertos factores. La bola puede tomar esta ruta, puede tomar esta otra o podría tomar esta otra. Sin embargo, vean que la bola tiende a llegar al mismo sitio donde lo hemos planificado. Y eso vamos a ver por qué ocurre. Entonces, en este modelo tenemos las acciones previstas representadas por el taco, el escenario actual por la posición original de la bola y el escenario deseado representado por la bolita al final. Y vemos ahora las trayectorias que siguió la bola. Pero ¿por qué al final la bola llegó al mismo escenario donde nosotros estábamos pretendiendo? Vean que en ese sentido no es diferente del escenario que vimos en la diapositiva anterior. Pero esta vez la bola no siguió una línea recta. Siguió una línea que tiene una serie de, decimos por aquí en Costa Rica, recovecos, tiene una serie de desviaciones. Vamos a estudiar entonces qué fue lo que pasó. Este modelo, para empezar, este modelo parte de la suposición que no hay una causa-efecto predecible y que por lo tanto, una vez que la bola empiece a moverse, puede sufrir una serie de alteraciones en su ruta. Vamos a estudiar esta ruta. Vamos a suponer que siguió esta ruta. Bien, la bola, el taco toca la bola inicia la ruta. Sin embargo, en ese punto hace una desviación. Ahora, ¿por qué? Porque hay un agente externo que en el billar no se permite, que es otro elemento, toca la bola y la desvía. Entonces yo tengo que reintervenir el sistema, volver a golpear la bola y enrumbarla de nuevo hacia el escenario deseado. Y esta acción complementaria mía, desarrollada más adelante, una vez que la bola ha iniciado su trayectoria, son acciones de ajuste al proceso de planificación. Si yo no tengo previsto realizar esas acciones de ajuste, la bola va a tomar ahí hacia un rumbo como, si esto fuera un mapa, sería hacia el más o menos noroeste, y seguiría en esa dirección. Si yo no ajusto, entonces, la acción planificada. Esto es lo que llamamos planificación no lineal y es lo que describe mejor la realidad en las áreas protegidas. ¿Qué representa ese taco, ese palo café? Representa otros actores que están en el territorio, otras situaciones que no tenemos bajo control y que pueden modificar o que están modificando constantemente también el territorio, que son otras intervenciones que hacen, por ejemplo, el municipio, otras instituciones del Estado, otros intereses, otras ONGs locales o de otro tipo. En fin, digamos, son diferentes fuerzas que también influyen sobre el territorio
y que nosotros no necesariamente las tenemos planificadas. Ahora, el agente del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, proponía escenarios de cambio climático dependiendo de una serie de rumbos que podría tomar los acontecimientos en el planeta. Esto para predecir cuál iba a ser el nivel de cambio en el clima. Entonces ellos tomaron en cuenta esto, hicieron una planificación no lineal, pero en el caso de ellos, lo que hicieron fue predecir diferentes escenarios, o sea, cuáles eran las diferentes posibilidades. Con base en estas posibilidades predijeron diferentes niveles, que es lo que muestra este gráfico, diferentes niveles de alce de la temperatura, diferentes niveles de incremento en la temperatura. Esto nosotros no lo hacemos en áreas protegidas. La posibilidad de estar haciendo estos escenarios y de hacer planificaciones basadas en diferentes escenarios no es la manera más práctica en la planificación. Nosotros lo abordamos a través de lo que llamamos la flexibilidad y la adaptabilidad de los procesos de planificación, que es el tema que veremos a continuación. Entonces decimos que hoy en día la planificación debe ser flexible y adaptativa. Y con eso quiero mostrarles esto. Esto es un gráfico que muestra el avance en la implementación del plan que nos lleva del año 0 hacia una visión de futuro que está en el año 20. Entonces, el plan se diseñó para que desarrollara una serie de acciones tendiendo hacia ese escenario, esa visión de 20 años. El plan está pensado con un alcance de 5 años. Eso quiere decir que las acciones y las metas, digamos, los cambios que se han pensado, están en función de avanzar hacia esa bolita verde. Pero esa bolita verde nos lleva en la dirección de la bolita amarilla, que es la visión de futuro. Entonces, esta es la línea, digamos, que más o menos nos hemos trazado para el desarrollo del área protegida. Entonces, nosotros planteamos un plan y desarrollamos un mecanismo de monitoreo del plan, que tiene que irse implementando no al final del proceso de planificación, sino que según se va avanzando en el proceso. Entonces, al transcurrir un tiempo, hacemos una planificación y vemos que el plan no va, las cosas, o sea, el territorio no va en la dirección que nosotros pretendíamos. Entonces, en ese momento, desarrollamos una adaptación del plan, ahí hacemos un ajuste de las acciones y tratamos de enrumbar de nuevo las acciones. Más adelante nos damos cuenta que igual hay cosas que se están saliendo de rumbo y entonces desarrollamos una segunda adaptación. Y dependiendo de la duración del plan, podemos hacer una tercera adaptación donde vamos ajustando el plan para que al final lleguemos al punto deseado. Esto es lo que planteamos como un proceso flexible adaptativo para lograr llegar al punto en donde nos hemos previsto llegar. Hablamos de flexible adaptativo porque no es lo mismo flexible y adaptativo. Flexible es que tenga la posibilidad de hacer cambios. Adaptativo es que aprenda en el proceso y ese aprendizaje vaya ayudando a hacer esos ajustes. Y por eso es que decimos que la planificación no es cíclica, sino helicoidal. Usualmente presentamos los procesos de planificación de esta manera, de una manera cíclica, y pareciera que damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en ese proceso cíclico y nos mantenemos ahí, girando y girando y girando. Cuando realmente los procesos de planificación tienen esta forma, tienen una forma de
elíptica, digamos, de tipo de hélice. De manera que si vemos ese gráfico, veremos que T representa el tiempo en el que vamos desarrollando cada ciclo de planificación y el delta representa el cambio que vemos en el territorio y en nuestras mismas capacidades entre el T1, por ejemplo, y el T2. Entonces nosotros no empezamos el siguiente ciclo de planificación en la misma situación, o no debemos empezar en la misma situación que la anterior, sino que debemos haber acumulado un aprendizaje. Ese aprendizaje, ese cambio, ese avance en cada ciclo no es aleatorio. Eso debe estar diseñado en el plan a través de los objetivos, de las metas. Y entonces realmente nosotros no giramos y giramos alrededor del mismo sitio. Esto parece obvio, sin embargo, es muy frecuente que en algunas áreas, cuando se desarrolla el siguiente ciclo de planificación, se hace una evaluación de planificación anterior y vemos que no hay delta, o sea, básicamente no se ha avanzado. El área no ejecutó el plan anterior, al no ejecutarlo tampoco lo monitoreó y tampoco desarrolló ninguna lección aprendida. Inclusive quizá algunas personas que estuvieron en el proceso anterior ya no están, entonces toda la memoria del proceso se perdió. Y entonces realmente el segundo ciclo de planificación está sin ningún delta, o sea, el delta es 0. Y eso ocurre muy frecuentemente en algunas áreas protegidas. También decimos que la planificación es multiescala, y por ejemplo es multiescala en lo temporal. Esto de alguna manera está recogido en el enfoque ecosistémico, en el principio 7 y en el principio 8, que nos hablan de las escalas adecuadas para la planificación y para la gestión, digamos, en general del territorio. Perdón, también el principio 9, que nos dice que los cambios son inevitables a partir de esas acciones y debemos entender esos cambios. Entonces, vamos a ver cómo se representa este esquema multitemporal en la planificación. Si estamos en el 2018, decimos que hay una visión a una escala ecológica, digamos, que nos dice que nos plantea lo que queremos lograr con el área protegida en 100 años, 200 años inclusive. Por ejemplo, mantener ecosistemas o muestras de ecosistemas en buen estado de salud no es algo que queremos para 20, 30 años ni 50 años, lo queremos para 100 años, 200 años. Pretendemos que eso sea así. Entonces, ese marco general es un primer momento de planificación y eso sobre todo se hace cuando se diseña el área protegida, se genera ese marco con esa temporalidad. Por eso decimos que eso está a la escala de la misión, de los objetivos de creación y de los soportes que hace el área protegida a los objetivos de todo el sistema de áreas protegidas. Sin embargo, no podemos hacer un plan de manejo de 100 años ni 200 años. Entonces generamos un marco temporal, un segundo marco de planificación temporal mucho más corto. En este caso podemos hablar de 20 años. Y nos planteamos una visión de a dónde queremos llegar con el área en 20 años. A eso le llamamos un escenario planificable, que en muchos casos se recoge dentro de la visión. Es un escenario deseado, eso es como la bolita, ¿verdad? Hacia dónde queremos lanzar la bolita en unos 20 años. ¿Dónde queremos llevar el área en unos 20 años? Siempre manteniéndonos dentro de los objetivos del área protegida, ¿verdad? Esto representa esa visión helicoidal de tipo hélice, de manera que nosotros realmente cada ciclo es como darle vuelta a un tornillo, o sea, vamos atornillando, o sea, vamos metiendo el tornillo poco a poco, de manera que va avanzando entre
la madera o el cemento, depende de donde estemos introduciendo, y con cada ciclo de planificación que ejecutamos, le damos una vuelta al tornillo y este va avanzando poco a poco. Entonces los planes de gestión, planes de manejo, planes maestros, en fin, como sea el nombre, son ciclos de 5 años que nos van llevando hacia esa visión. Y bueno, y tenemos también anualmente los planes operativos, que son la mecánica operacional por medio de la cual implementamos los planes estratégicos. Entonces, este gráfico lo que muestra es cómo a través de los planes de manejo tomamos en cuenta esa visión, eso que llamamos el ciclo de planificación, cómo cada plan de manejo, tomando en consideración ese ciclo de planificación, va llevándonos a avanzar hacia esa visión. Y recordemos que en última instancia todas estas herramientas, todos esos instrumentos, los objetivos del área, esa visión de futuro, cada plan de manejo y cada plan anual operativo están en ese marco de engranajes en donde todo tiene que estar realmente bien alineado para que no estemos pisándonos la cola, digamos, nosotros mismos. Entonces, aquí vemos un esquema multitemporal en donde tenemos 1, 2, 3, 4 niveles de temporalidad de planificación. Todos engranados de manera adecuada. Otra escala es la escala geográfica, que también debemos pensar que se trata de una escala, de una multiescala en el análisis espacial del área. Esto está recogido también en el enfoque ecosistémico, sobre todo en el principio 7, que nos habla de esas escalas espaciales apropiadas. Para esto utilizamos un concepto que llamamos planificación en cascada, que nos dice básicamente que a diferentes escalas la planificación se desarrolla a través de planes más específicos territorialmente o espacialmente hablando. Entonces, este concepto de planificación en cascada es muy importante para entender que hacemos planes a una escala de territorio basado en planes que están visualizando, están hechos a una escala mayor del territorio, y a su vez nuestros planes pueden estar definiendo otros procesos de planificación en escalas mucho más específicas. Quiero mostrar este concepto con un ejemplo en particular. Bueno, muchos de ustedes recordarán porque fueron a la primera fase presencial del primer curso el año pasado, allá a Puerto Madryn, en donde visitamos la península de Valdés. Entonces, voy a usar esa zona como un ejemplo de lo que podría ser, digamos, la aplicación de este concepto de planificación en cascada. Entonces, primero, uno debería analizar o debería estar haciendo, digamos, revisando planes hechos o al menos información o generación de algunas estrategias a escala del gran paisaje. Lo que están viendo ahí son rutas de ballenas, ahí pueden ver la costa de Argentina, y si son acuciosos con su vista, lograrán encontrar la península de Valdés. Ahí chiquitita. Bueno, eso es porque esa visión es una visión de paisaje. Vea que llega hasta a Brasil y todo el sur de Argentina. Claro, estamos en un paisaje muy grande. Entonces, ¿eso para qué? Para analizar lo que ocurre con todo ese flujo, movimiento de una especie muy importante para la península de Valdés, que es la ballena.
Entonces, ese análisis a esa escala de gran paisaje es un primer nivel de análisis donde si hay ya cosas establecidas a ese nivel, planificaciones hechas a ese nivel, pues nosotros deberíamos retomarla. Luego vamos un poco más abajo, bajamos la escala, aumentamos el zoom, digamos, de nuestro análisis y llegamos a la península de Valdés. Y entonces ahí ya hacemos un análisis a una escala más puntual. Seguimos estando en una escala relativamente grande para algunos procesos de planificación, pero ya bajamos muchísimo más la escala. Entonces tenemos un segundo nivel. Este nivel podría ser el nivel de plan de manejo del área protegida, plan de gestión. Pero podemos ir mucho más, ser más específicos e inclusive bajar a un sector del área protegida. En este caso, este sector está en el Doradillo, que es un área protegida también, pero le vamos a llamar un sector de todo ese complejo, digamos, que estamos planificando, que es toda la península de Valdés. Entonces ya bajamos a escala de ese sector. La planificación de ese sector incorpora los elementos del proceso de la escala anterior, que es la escala de área protegida. Luego, bajamos a un nivel mucho más específico y vamos a escala de sitio, en donde podemos planificar senderos, podemos planificar miradores, hacer lo que llamamos también el plan de sitio, que es definir infraestructura y todo eso. Bueno, se supone entonces que esa planificación de sitio está de alguna manera incorporando esa planificación a escala de sector. Al mismo tiempo, esa escala de sector está incorporando esa escala de planificación a nivel de área protegida, que a su vez incorpora esa planificación, ese análisis a escala de paisaje. Y vean que, aun cuando hablamos de cascada, este es un caso particular en donde el agua no solamente baja, sino también sube. En el sentido de que información que se genera en la planificación de sitio podría influir la planificación a nivel de un sector y así, a su vez, esa corriente, digamos, no es solamente hacia abajo, no es solamente descendente, sino podría ser también ascendente. Este complejo, digamos, de escalas y armarlas también con un engranaje fino, es lo que se conoce como planificación en cascada. Y tenemos también lo que llamamos planificación integrada. Esto está escrito también en los principios del enfoque ecosistémico, en estos dos en particular, pero también ese componente de planificación integrada está incluido en la meta 11 de Aichi, que es una de las metas más poderosas en el tema de áreas protegidas, y ahí ven resaltado al final donde dice que no solamente vamos a crear áreas protegidas para lograr conservar ese 17% de áreas terrestres y ese 10% de zonas marinas y costeras, sino que también estas áreas deberán estar integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios. Entonces, esa visión de integración está recogida desde la Convención de la Diversidad Biológica. Eso tiene que ver con la evolución en el contexto del paisaje, de la evolución de la gestión de las áreas protegidas y con algo que debieron haber leído o van a leer en uno de los textos del curso. Y es este concepto de áreas de primera generación, que son aquellas áreas entendidas como entidades aisladas en el territorio, que luego evolucionó a las áreas de segunda generación, que es donde empezamos a mirar el entorno, pero esta vez con una mirada desde el punto de vista de contrarrestar amenazas, que luego se convirtió en una mirada de utilizar el paisaje con fines, digamos, de conservación, una medida un poco utilitaria, pero ya empezábamos a mirar el paisaje con otros ojos,
hasta llegar a las áreas de tercera generación, que son las áreas que plantean una integración del área con su entorno. Esa integración implica una serie de flujos de energía, de recursos, de aspectos sociales, económicos, del área hacia afuera y de hacia afuera hacia el área. Entonces, una integración social, una integración económica, una integración ecológica del área con su paisaje. Esta integración tiene que estar planificada, tiene que estar visualizada en esos planes de gestión. Y ese es también uno de los desafíos de la planificación moderna. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque un énfasis que tiene la planificación moderna es atacar la funcionalidad sistémica. Y estamos hablando de sistemas sociales, sistemas ecológicos, sistemas productivos dentro y fuera del área protegida en ese paisaje. Esto porque hoy en día la mirada que nos da los principios del enfoque ecosistémico, es que debemos poner especial atención a la resiliencia de los sistemas. Y recordemos que pues, la resiliencia es la capacidad de un sistema para recuperarse de una perturbación y continuar funcionando, aun cuando se haya modificado elementos de su estructura y composición. Entonces, esto quiere decir que nuestro abordaje de la conservación debe ser muy, muy sistémico. Esto nos plantea desafíos en la planificación que, además de entender cómo funcionan los sistemas que estamos protegiendo, los sistemas marinos, debemos también entender cómo funcionan estos en el contexto del territorio en el que están y debemos entender también cómo funcionan las relaciones de esos sistemas bióticos naturales, ecosistémicos, con los sistemas sociales que los utilizan, sobre todo, digamos, en el marco de la economía de las comunidades locales. Entonces, cuando hablamos de planificación integrada, estamos hablando de llevar la gestión del área protegida y de hacer a través de llevar la gestión del área protegida, una gestión integrada a través precisamente de un proceso de planificación que haga un análisis integral e integrado de todos estos elementos que rodean el área protegida. Y entonces estos son esos lineamientos teóricos generales de la planificación moderna. Esto es lo que nos plantea los grandes desafíos para esa planificación que debemos llevar adelante para hablar de planificación moderna de áreas protegidas. Hay un elemento adicional que quisiera mencionarles y es unos niveles jerárquicos cuando se diseña la planificación. Hay que tomar en cuenta los principios directrices o lineamientos de la institución y esto es el nivel más alto a la hora de diseñar el proceso de planificación. Entonces debemos ajustarnos a esos principios, a esas directrices, a esos lineamientos que definen la política institucional que lleva adelante pues, la gestión del área protegida. Más abajo de eso, y tomando en cuenta esos principios, desarrollamos un marco metodológico de la planificación, que es lo que da coherencia y que es lo que vamos a ver en la próxima semana. Ese marco, ese proceso, digamos, lógico de toda la planificación de la elaboración del plan de manejo. Luego tenemos las herramientas metodológicas, que son las que nos ayudan a identificar resultados para cada uno de esos pasos metodológicos. Y por último tenemos el diseño mismo del proceso de planificación, que es el que toma todos estos elementos anteriores y diseña la manera en que vamos a ir desarrollando el proceso ya propiamente. Menciono esto porque las herramientas metodológicas no deben
supeditar el marco metodológico, sino que es al revés. Las herramientas metodológicas deben supeditarse al marco metodológico. Igual el marco metodológico que estamos usando debe ser congruente con los principios y directrices de la institución. Entonces, algunas veces aprendemos metodologías y las aplicamos sin entender o sin preguntarnos si esas metodologías están alineadas con esos principios, con esas directrices. Y no generamos esa discusión. Algunas veces esos marcos metodológicos nos traen directrices que la institución no tiene y que sería interesante que adquiera. Entonces hay que desarrollar esa discusión. Pero no debemos modificar o no debemos atentar con este orden, porque eso nos podría llevar a que cada área protegida pueda ser planificada bajo lineamientos diferentes y ya no estemos hablando de un sistema de áreas protegidas, sino que estamos hablando de un conjunto de áreas protegidas en donde cada una se planifica bajo principios, bajo directrices diferentes. Para esto desarrollamos algo que llamamos el DPP, que es el diseño del proceso de planificación, que es un proceso que en primera instancia nos garantiza que estamos siguiendo lineamientos institucionales. O sea, el documento que llamamos el diseño del proceso de planificación recoge esos lineamientos y dice, bueno, este plan se va a hacer basado en estos procesos, en estos lineamientos, perdón. También define la gobernanza del proceso de planificación, quién va a tomar decisiones a partir de un análisis de actores, qué participación va a tener la gente, quién va a aprobar el plan, con base en qué criterio va a aprobar el plan. También define los recursos y tiempos y alcance que se le va a dar al proceso de planificación y la metodología y las herramientas que vamos a usar en el proceso. Entonces, este diseño del proceso de planificación retoma todos los elementos que vimos en la diapositiva anterior para que realmente estén bien orquestados y tengamos un proceso de planificación bien diseñado. Bien, eso sería todo esta videocharla. Espero que ustedes continúen en mejor estado que el personaje de la fotografía, inmersos en sus áreas marinas protegidas. Los invito a participar en el foro y a seguir activos en el curso. Muchas gracias.